Nación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Ya estamos con nuestro panel de El Mostrador. El vicepresidente ejecutivo del Mostrador, Federico Joanón. Hola, Fernando. Y Mirko Macari, director periodístico del Mostrador. Todavía. Así es. ¿Quiere decir algo al respecto antes de...? Quiero decir algo. Ayer conversamos con Federico Iván y con la gente del equipo del Mostrador, del equipo periodístico. Hicimos un anuncio. A partir del 1 de mayo dejo la dirección periodística del diario en manos de Federico y dejo quizás el rol más agobiante que también llevaba eso, que era el de editor diario, cargo que va a asumir Héctor Cosio. Sigo en la empresa, voy a seguir trabajando, el privilegio de trabajar exclusivamente en los temas que me gustan a mí, temas políticos y por supuesto también a espacios como este, El Mostrador en la Clave. Y esto es una conversación que tuvimos con Federico, empezamos a tenerla a finales del año pasado, porque yo llevo 9 años en el cargo y siento que había ciertas cosas del cargo, cargas del cargo, que ya empezaban a pesarme, entre ellas contestar muchos correos y muchos llamados diarios. Y es bueno, cuando uno está más un poco agotado energéticamente en esas cosas, hacer cambios al respecto. Ya, pero sigues dentro del Mostrador, no hay para descartar todas las preguntas que se van a hacer respecto de qué hizo Mirko. No, es que se está poniendo flojo, pues. Entonces quiere trabajar un poco menos y bueno, en fin, ¿quién va a trabajar un poco más? Adivina tú. Es cierto. Además, como está con tanto admiradora y en fin, entonces quiere ser solo rostro. A ver, digamos, es dura la vida de un rostro. Los únicos comentarios por la buena pinta que han sido para Federico. Tú no estabas, pero le llegaron a Beatriz. Bueno, así que eso, para hacerlo como decirlo en la radio, para que, porque en redes me estaban preguntando, sí, efectivamente ha sido un cambio planificado. ¿Y esto a partir de cuándo? 1 de mayo. Y no tiene nada traumático, porque nosotros, bueno, con Mirko llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Yo era director del diario cuando Mirko llegó y como editor general. Y al tiempo, 1 o 2 años, lo hacía también Mirko, que yo di un paso al lado en lo periodístico y se quedó Mirko. Y ahora hacemos una especie de enroque de nuevo. Estupendo, pero el hecho es que no se van de acá, que es lo más importante. Y no nos vamos de acá. El Mostrador en la Clave es número opuesto acá. Oye, estábamos conversando antes de iniciar este panel sobre esta situación que se dio ayer, quizás incluso como epítome de las discrepancias que a veces se notan dentro de la coalición de gobierno. Esta tirantez que se dio muy fuerte ayer entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, cuando ella dio su opinión respecto de qué hacer con este 5% extra en materia de previsión. Y Valdés salió a decirle que no le correspondía, fue casi como así un golpe en las manos, digamos, que no le correspondía a ella decir ese tipo de opiniones inconsultamente con el resto de las personas que tienen que ver con justamente esas tomas de decisiones y particularmente con el Ministerio de Hacienda. Aquí esta es una cosa inusitada porque peleas entre ministros públicamente... Una de poder. Claro, la pelea de ministros en público no son cosas que se den muy frecuentemente. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pero es segunda vez además que apuntan al ministro Valdés y su rol en la reforma tributaria. La Jimena Rincón, que se fue del ministerio para ser candidata a senadora, encontró una muy buena excusa en el conflicto por quién llevaba el tema de la reforma al sistema de pensiones. De hecho, en la Junta de C lo hizo público. Yo creo que ayer hablábamos de que la nueva mayoría es un cadáver. Este es un síntoma más de esa descomposición, porque en el orden transicional la jerarquía indiscutida del ministro de Hacienda para llevar la batuta absoluta de todos los temas que tuvieran que ver con el área económica del país era indiscutida. Y en menos de un mes, menos 3 semanas, le quitan el piso a Valdés por 2 lados. Entonces
Valdés es también el único ministro que aparece parado, con algún grado de control y poder y con una agenda definida que es enreglar las cosas para que este año el país crezca. Ese es el objetivo político. Y esto lo enreda, lo que habla de que muy probablemente el margen de maniobra del ministro va a disminuir considerablemente en la medida en que se va desplegando la agenda electoral. No, hay este día domingo una marcha que aspira a ser la marcha más masiva en la historia del movimiento No Más AFP y que va en paralelo con la campaña presidencial y por lo tanto las sensibilidades para posicionarse en relación al electorado de esta manera están ahí. O sea, la ministra Kraus no duda un minuto en saltarse la razonable disciplina o jerarquía que tiene que haber en el gabinete, porque el ministro es mandatado por la presidenta para llevar el tema. Puede que no nos guste o no, pero ese es el hecho político, ¿no? Ya se lo salta por el lado al tiro. Es bien notable Federico Ayala. políticamente, ese es un punto. Y el otro es que lo que hace Alejandra Kraus es sacar a la luz pública, mostrarle a la opinión pública cuál es el acuerdo que hay en el gobierno respecto al tema. El tema es que se necesitan 5 puntos adicionales de cotización. Y ahí viene quién lo va a administrar, que ese es un tema clave, ¿no?, desde el punto de vista político. Cómo hacerlo para no tener que esperar 20 o 30 años más en que estos 5 puntos comiencen a mejorar pensiones, y cómo hacerlo para que pueda ser desde antes, desde ojalá de lo inmediato, porque son pensiones completamente indignas y en eso hay un acuerdo transversal de los chilenos, ¿no? Entonces lo que hace, ¿y por qué digo esto? Porque ella dice, eso no va a ir a la AFP. Y ministro Valdés, cuando le pegan las manos, es por meterse en la negociación, pero deja claro de que esa es la postura del gobierno. Ya está cortado. Sí, claro. Él no la desmiente. No, pues eso es lo fuerte. Él porque dice que ella es imprudente. Exactamente, pero ella se puso las medallas antes de... Así es, pues sacó a la luz pública algo que para el gobierno era complicado en este juego de negociación con el sector privado, ¿cierto? Con el mundo de la AFP, con la derecha política que está detrás del mundo de la AFP, y lo exterioriza cuando Valdés estaba tratando de jugar póker. Ahora, convengamos una cosa, porque el diseño del modelo político-económico después de la dictadura cambia los ejes de dónde está el poder en el gabinete. Deja de estar el poder en forma inequívoca en el jefe de gabinete, en el Ministerio del Interior, y desde el punto de vista del sistema pasa a estar en el Ministro de Hacienda. Así pasó con Foxley, así pasó con Aninat, así pasó con Izaguirre, en fin. Velasco en el primer gobierno de Bachelet. La única excepción, creo yo, es Felipe Larraín en el caso de el expresidente Sebastián Piñera, porque el expresidente Sebastián Piñera es simultáneamente el ministro de Hacienda. Era ministro de todo. De Bienes Nacionales y de Salud y de todo. Pero ese diseño que empoderó de una manera muy potente al ministro de Hacienda por sobre cualquier otro par en el gabinete, de alguna manera también se afecta cuando la ministra del Trabajo le dice anticipadamente dónde debiera llegar estos 5 puntos extras en términos de previsión, y se pica. Valdés, que entiende, me imagino, claro, que estaba jugando claro, póker, pues. Que eso tiene que hacerlo él, y es el mandatado para hacerlo. Él dice que la presidenta lo mandató para eso, entonces se le metieron por los lados, pero con una finalidad política. Alejandra Kraus tiene su trayectoria de política y si bien estuvo ausente muchos años, pero hace ya tiempo que se ha dedicado a la política, lo que hace es volver imposible de revertir para el gobierno eso, que en una negociación podría haber habido ciertas flexibilidades, pero esto hoy día lo vuelve una verdad. ¿Cómo el gobierno hoy día va a echar para atrás lo que ya dijo Alejandra Kraus? Claro, en la medida en que es público, a menos que quieran desautorizarla, pero
ni siquiera lo hizo el ministro Valdés, y la imprudencia, porque lo que está en juego acá es una disputa de poder. Así es. Y como dices tú muy bien, Fernando, es y eso apuntaba yo al hablar de la muerte cerebral de la nueva mayoría, este estado de descomposición de la política en general, se expresa también en este síntoma de cambio epocal, ¿no? En que el poder que suponíamos tenían indiscutido todos los ministros de Hacienda ya no lo tienen. En uno y otras cosas lo estamos viendo. Sin embargo, dada la ausencia de la figura presidencial, la ausencia de otras figuras fuertes en el propio Palacio de la Moneda, salvo la del subsecretario Alewi, que es quien lleva el día a día del gobierno, ¿no? El que tiene una agenda con objetivos específicos, está mandatado y la opera con un grado importante de eficacia, ha sido el ministro Valdés, con éxito y derrota, pero la opera él. Entonces esto pone en jaque nuevamente una señal de que ese poder empieza a disminuir en la medida en que estamos entrando al año electoral. Ahora, Federico la verdad es que no sé cómo va a evolucionar esto, pero también Alejandra Krauss puso a Valdés una posición de no poder decir de que no era así. Porque si hubiera salido Valdés a pegarle en las manos a Alejandra Krauss por meterse en un tema que no era de ella, que era de él, pero diciendo no, que esto está dudoso, que puede ser que la mitad, como se dijo alguna vez, que la mitad de estos 5 puntos sí van a ir a la capitalización individual administrada por la AFP, es decir, el domingo, el día de la marcha, se duplican los que marchan. Entonces, también lo dejó bien casado, porque con esta postura el ciudadano de a pie puede decir, bueno, el gobierno ya está preocupándose de esto y este 5 puntos no va a ir a la AFP, sino que va a ir a otro tipo de capitalización individual administrada por el Estado, o va a ir a un fondo solidario, o va, no sé, pero puede haber una mayor descarga por primera vez en mucho tiempo, en los representantes, ¿no? No, porque además que se da una situación que también resulta media paradojal. Alejandra Krauss es demócrata cristiana. Valdés es de PPD. Y tú estás viendo la posición, si tú quieres, más fuerte contra las AFP proveniente de la ministra demócrata cristiana que del PPD, que teóricamente, por lo menos en el papel, en algún momento dado de la historia reciente, parecía como que era más de izquierda que la democracia cristiana. Y por lo tanto, la discusión de alguna manera que se da allá adentro va a ser bastante interesante ver cómo se sigue, como dice Federico, después de este domingo, según resulte, esta marcha No Más AFP. Esos alineamientos ideológicos que tú describes de los partidos en el eje tradicional derecha, centro, izquierda son puro espejismo. Hoy día ya no existe. No, y la transición también los desarmó. Es decir, lo que te armó la transición como mecanismo efectivo de funcionamiento del poder son equipos y redes transversales que no tenían que ver con las militancias, sino que con el factor generacional, con las sintonías profesionales. O sea, el club de los tecnócratas y los economistas, da lo mismo las militancias son carcasas que le permiten vestirse para entrar al gabinete en la lógica del cupo, pero no nada más. De hecho, adentro se juntan en grupos y lotes y sublotes que no tienen mucho que ver con los partidos. Y las redes de poder son transversales y obedecen a dinámicas mucho más propias del circuito extrainstitucional del poder, que como lo llamaba Cortés Terzi, yo creo muy lúcidamente, que son propios de la composición social chilena. Tiene que ver con a quien conoce fulanito, sutanito del colegio, de la universidad, de la parentela, de las sensibilidades de las operaciones en el pasado, etcétera. Ahora, hoy día hay un consejo de gabinete, va a ser noticia que va a pasar ahí, creo que va a pasar poco, creo que vamos a confirmar que la presidenta no tiene ninguna voluntad de dirimir este tipo de conflictos entre ministros, como no la tuvo tampoco en su primer gobierno, entre los conflictos que hubieron entre el ministro del Trabajo, también Osvaldo Andrade, y el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. A ella le gusta un poco que los ministros entren en conflicto y ahí se miden, y Krauss está con todo el poder de la única fuerza política que como partido muestra alguna capacidad hoy día interesante al interior de la nueva mayoría, que es la democracia cristiana. No, sin duda. Ha mostrado que es un partido de verdad, con todos sus temas. Que pese a todo el liderazgo de Goich le ha dado fuerza y va a quedar parado
en esta muerte de la nueva mayoría. No, yo me acuerdo, por ejemplo, ya que tú te lo estás mencionando, Mirko, me acuerdo de lo que fue una pelea de la cual no se dio demasiado detalle, pero que hubo la pelea brutal entre el ministro del Interior de la época, Belisario Velasco, y Andrés Velasco. Mira, los dos Velasco, de Andrés Velasco, en torno a cuándo partía y cómo partía el Transantiago. Es bien impresionante revisar un poco lo que ahí ocurrió. Eran peleas muy fuertes, pero se impuso la lógica de diseño de que el ministro de Hacienda era el primus inter pares ahí. Y salió la forma tal cual como Andrés Velasco quiso que saliera, y desgraciadamente, ustedes saben, fue un desastre, digamos. No digo que se hubiese hecho de una manera distinta, si se hubiese hecho de una manera distinta hubiese sido mucho mejor, pero por lo menos hubo oposición interna muy seria dentro del gabinete, y la presidenta descargó la responsabilidad de eso en lo que tú podrías llamar un tecnócrata, que era Velasco, que insistía en que tenía que hacerse tal cual como estaba diseñado. Que se equivocó, todo indicado. Sí. Oye, a mí me gusta más esta pugna que surgió entre la ministra de Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, y para dejar claro las militancias, y el ministro PPD de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque no es una pugna sobre periferia, no es la periferia del tema de la previsión, es el corazón mismo del problema de la previsión en Chile, que tiene un correlato práctico, que es la cantidad de dinero que recibe la gente, que es miserable, ¿cierto? Después de trabajar toda una vida. Pero desde el punto de vista político, el corazón está en quién administra esas plata, porque el tema político está en el enorme poder que genera la administración de esas platas, y que tiene que ver incluso con la matriz productiva, porque son platas que terminan siempre en los grandes grupos económicos, en las grandes empresas, y no en ayudar a diversificar es más sangre fresca para el sistema financiero, en definitiva. Bueno, claro, ¿no? en el fondo, es que esto se ha dicho mucho, este sistema se creó en dictadura para inyectarle fundamentalmente para inyectarle un flujo de plata enorme al sistema financiero, al mercado de capitales, lo cual es muy sano en sí mismo desde esa perspectiva. Pero hay que recordar que en la época de la dictadura no estaban asequibles los fondos internacionales que pudieran eventualmente, o las grandes inversiones internacionales para poder hacer lo mismo, y por lo tanto se diseñó un sistema donde básicamente nosotros estábamos obligados a lo que se denomina un ahorro forzado, que iba básicamente a inyectar capitales y esa es la historia, la maquinaria económica. Y secundariamente tenía que generar buenas pensiones, y se prometieron cosas que nunca se han cumplido y no se van a cumplir hoy día, y es evidente, no se van a cumplir. Si generaba buenas pensiones, excelente, si no, bien también. Porque lo importante, el objetivo lo primero, era capitalizar el sistema. Entonces, si uno ve esa historia, si se analiza esa historia y se trae el día de hoy, se dice, bueno, hace falta que se recaude más dinero. Bueno, ¿quién va a administrar esto? Va a ir directo al mercado de capitales, pero administrado por las mismas 6 o 7 AFP, que son controladas a su vez desde el exterior, porque sus dueños son grandes transnacionales. Y va a seguir ahí con el enorme poder económico y fortaleciendo a las empresas de siempre, y no ayudando a diversificar el mercado, la producción, ¿cierto? Que es uno de los problemas de este país, ¿no? Que estamos todavía siendo extractivistas. Sí. Tenemos 2 o 3 actividades, fundamentalmente en la minera, fundamentalmente el cobre, que dependemos de eso, cuando ya estamos sobre los 20.000. Dicen que ya estamos en los 23.000, muy mal distribuidos, pero 23.000 dólares per cápita, y seguimos dependiendo de lo mismo como hace 100 años. Ahora, entonces, oye, y una cantidad de plata en el mercado de capitales que las tienen que sacar para afuera, y que ni siquiera están produciendo en Chile. No sé, está lleno de contradicciones, pero por eso digo, políticamente lo que hace Alejandra Krauss es poner arriba de la mesa lo medular. Es decir, hay que tener mejores pensiones, pero la plata adicional que se recauda no puede seguir administrada. Claro, eso es poder. No puede seguir administrado por los mismos. Con la misma lógica que ha sido y por los mismos. Y ahí hay un punto muy interesante. Acordémonos la vinculación entre plata y política, porque detrás de la plata hay financiamiento político. Sin duda, pero otra cosa interesante, y que es un derivado de esto mismo, es lo que va a pasar este domingo, porque este domingo, dependiendo de cuál sea la masividad del No Más AFP, de la marcha, pueden salir varias cosas de ahí.
primero puede salir un candidato presidencial, Luis Mesina, que Otro más, que eventualmente puede presentarse también por otro de los componentes del Frente Amplio a competir en una potencial primaria entre Alberto Mayol, Beatriz Sánchez y Mesina. Y eventualmente se lanza esa candidatura, yo me imagino, si es que la marcha es exitosa. Pero segundo, si es que la marcha es inéditamente exitosa, bueno, tenemos un fenómeno muy novedoso y distinto, donde alguien va a tener que en algún momento dado calcular esta insatisfacción, esta desaprobación del gobierno, esta suerte de rechazo a muchas de las cosas que el gobierno ha hecho, cómo se correlacionan con movimientos ciudadanos que lo que me imagino van a plantear en esta marcha el día domingo, en caso que sea muy grande, no es que se vuelva atrás, sino que es todo lo contrario, es que se profundice más en el afectar el sistema de AFP y cambiarlo por alguna otra cosa. Si es que logramos visibilizar una manifestación ciudadana enorme, que lo que dice es, ojo, nosotros no estamos enojados por el gobierno solamente porque hace las cosas mal o porque es inepto, sino que porque, entre otras cosas, en este tema particular no hace lo suficiente. Mientras que la oposición está diciendo, oye, esta cosa ha funcionado bien, hay que quizás corregirla un poco, sin duda, donde hay voces que culpan a las personas por sus lagunas cuando son despedidas. Entonces, yo tengo la impresión de que ahí va a haber una lectura bastante delicada que hacer respecto de qué es exactamente lo que está diciendo la gente, o cuando dice que no le gusta el gobierno o que no le gusta las cosas que el Ministerio de Hacienda encabeza o hace. Es un buen punto. Si además todo indica de que este gobierno ya no tiene la fuerza para hacer ningún cambio profundo, y si la gente, por una situación de una marcha inéditamente grande, lo que está diciendo es que exige un cambio profundo en el tema previsional. ¿Cómo eso va a afectar las campañas? Claro, y el gobierno no tiene la capacidad ni la fuerza para hacerlo. Estamos en un círculo vicioso muy... El gobierno no tiene fuerza para hacer ningún cambio importante, es cierto, pero sí la puede tener si el tema de las AFP o una propuesta de AFP le sirve, como por ejemplo le sirvió el proyecto de reforma laboral el año 99 a José Miguel Insulza, para poner en un problema a la derecha y darle los votitos que faltaban para que ganara Lago frente a Lavín. Hoy día son muy amplificados, pero con un Piñera apostando al voto duro, no, la tentación de este archipiélago de diferentes opiniones que hay en torno al mundo de la centroizquierda se puede ordenar en torno a un tema para infligirle un daño a la candidatura de Piñera. No es descartable. Es decir, en la medida en que hay una cosa para decir, por acá lo faenamos. Claro, porque, pero para mantener un tema vivo, pero no porque vaya a hacerse la reforma. Pero sí se puede llegar a un proyecto inicial con una votación inicial general que deje en muy mala posición a la candidatura de Piñera, que ha apuntado a un discurso más bien conservador. Entonces tendría que cambiar de eje y por lo tanto se abriría un flanco por el lado de su voto duro. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero oye, pero ya tiene sacada la cuenta. Estoy de acuerdo, pero estamos hablando de una cosa más bien comunicacional una vez más, porque un proyecto ingresado a fines de un gobierno. La solución. Claro, la solución no va a venir al gobierno siguiente, sino que viene. Ojo, que Mirko dijo y trajo a colación un hecho histórico que fue extraordinariamente interesante y que mirado varios años después, probablemente fue una de las cosas más importantes para que Ricardo Lagos le ganara a Joaquín Lavín. El ministro Insulza escucha en una entrevista que le hacen al candidato Lavín, en una radio de Chillán, me acuerdo, que él estaba dispuesto a aprobar las reformas laborales que estaba discutiendo y que no había presentado tajantemente el gobierno porque había una discusión previa, y él dice, mire, yo muchas de estas cosas estoy dispuesto a aprobarlas. Lo escucha José Miguel Insulza, sale públicamente a decir, el candidato está dispuesto a hacerlo, mando al tiro el proyecto y lo pone en tabla, el Ejecutivo domina las urgencias, etcétera, la pone en tabla de las reformas laborales, ya, ahí está pues.
veamos si los parlamentarios y que apoyan a Lavín y los partidos que apoyan a Lavín están de acuerdo con su candidato y rechazan. Votan todos en contra. En la UDI y en Renovación Nacional puede haber habido una o dos excepciones en Renovación Nacional, pero vota la UDI toda en contra y queda de manifiesto que el candidato Lavín, la idea que tenía sobre particularmente una cosa tan sensible como eran cambios a la situación laboral, no cuaja con lo que los partidos están dispuestos a hacer en torno a eso. Bueno, se produce una segunda vuelta. Yo no digo que esto es lineal, pero quién sabe. Acuérdense que Ricardo Lagos le gana a Lavín por 36.000 votos. Nada más, en una segunda vuelta, y buena parte de esos votos se puede haber gestado por gente que dijo, pues muchos dicen que claro, fue un factor, muchos dicen fue un factor desestabilizador. Claro, que demostró que el candidato no tenía un respaldo en sus posiciones y en sus promesas de su sector. Estaba puro haciendo demagogia, claro. Es decir, puede ser esto tener más vueltas políticas, pero no va a haber solución en este gobierno al gran problema de la previsión en Chile. ¿Y por dónde están las energías? Ahora, han tratado de canalizar la energía, que estos 5 puntos porcentuales, y quién lo administra, que sabemos que es el corazón político del tema por su poder económico, pero ya logró el gobierno, había logrado que fuera esa la discusión, sin tocar a las actuales AFP y la cantidad de puntos que recaudan. Quizá un desorden de esto haga que se vaya más atrás y diga, bueno, ¿y por qué las AFP? Yo no creo que lleguen a... ¿Por qué no las AFP? Claro, ¿por qué las AFP? Ya cumplieron un rol que el mercado de capitales, pero eso ya es desordenar el panorama completo. Sí, yo creo, está bien, pero bueno, esa es la agenda del Frente Amplio. Claro, pero puede ocurrir. Claro, pero en la agenda del Frente Amplio y en la agenda de un gobierno cuando llega al poder y tiene el beneficio de la victoria, tiene el plazo de gracia para poder hacer cosas. Un gobierno que está saliendo con una baja aprobación, yo no creo que tenga fuerza para hacer eso. Ni ganas tampoco. Un gobierno con fuerza contradictoria. Pero favorece al Frente Amplio, que va a tener una postura más radical en esto. Más aún si que tiene el candidato presidencial, que es el líder del movimiento, Luis Mesina, si es que efectivamente, como se ha rumoreado, podría lanzarse al ruedo a partir de... Yo creo que cualquier candidato del Frente Amplio le serviría eso, y eso empieza a cambiar las correlaciones de fuerza, ¿no? Sí, es que conecta muy bien con mucha gente que está en esa, ¿no? Le sirve políticamente, porque el problema de la nueva mayoría es que en su seno conviven quienes están por mantener el sistema de FP, quienes están por cambiarlo radicalmente y quienes están por reformarlo. La nueva mayoría es una cazuela que tiene de todo. Entonces, estamos en una campaña que muy probablemente va a tender hacia la polarización, con discursos identitarios muy nítidos, unos contra otros, favorables a la AFP o contrarios a la AFP. No van a haber muchos espacios para los matices. La postura de los matices y las soluciones ecuánimes, este gobierno se la licuó por su incapacidad política, básicamente. Entonces la campaña va a generar un ambiente cultural y político mucho más radicalizado de un lado y de otro, un alineamiento, y en torno a eso se van a ir ordenando. Yo lo último que quería decir era que hay una perspectiva un poquito más macro que me llama la atención, que justamente que quizás hay una cosa subconsciente en esto del gobierno, es decir, no más plata a la AFP, o que este 5% adicional no lo administre en la AFP, que es, como tú bien decías, Federico, el sistema financiero. Este sistema financiero especulativo, ¿no? Que es la etapa tardía de desarrollo del capitalismo. Pasamos del capitalismo productivo de mediados de los 70, comienzos de los 80, al capitalismo especulativo. Es el que tiene en jaque la democracia representativa, y eso es lo que ocurre en la crisis subprime del 2008, cuyo efecto político lo vimos recién el año pasado con el triunfo de Donald Trump. Grandes clases medias, claro, empobrecidas, desacopladas de las lógicas políticas de representación tradicional. El relato, desacoplada del relato. Construyó un mundo con la ley del embudo a favor de estos capitales especulativos, ya ni siquiera a favor de los grandes capitalistas, ¿no? El que tenía la fábrica con chimenea, no sé, por la fábrica de fideos, la fábrica de zapatos, la fábrica de autos, lo que sea.
Y estamos en ese momento de desarrollo. Y esta discusión o este tema en torno a así, vamos a seguir fortaleciendo de manera indirecta al capital especulativo financiero internacional, ¿no? ¿O vamos a ir contra esa dirección? Yo creo que no hay vuelta atrás en que esto se está desarmando no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Por supuesto, en Chile lo vemos distinto, nos vemos los árboles, nos vemos el bosque, pero ahí está. Estamos inscritos en un fenómeno global también. Interesante cómo esta intervención de Alejandra Krauss tiene tanta repercusión. Lo que pasa es que cuando hay una situación líquida como esta, tú andas pispando los síntomas, buscas los síntomas de lo que está ocurriendo, y por lo tanto aparece esta pelea, y tú sabes que tiene que ver con el problema central que no se expresa en su total transparencia, porque nunca se expresan en su total transparencia hasta que las cosas colapsan, sino que empiezas tú a buscar síntomas aquí, síntomas allá, para ver si es que está adecuado el diagnóstico. Queremos agradecerle a Federico Llanón y a Mirko Macari de El Mostrador por haber estado acá. En un nuevo El Mostrador en la Clave. Un nuevo Mostrador en la Clave, y nos encontramos el día lunes. Nos vemos el lunes. Chao, chao.